directos pues al liderazgo de la iglesia y principios que tienen que ver con la formación y el crecimiento de cada persona, parece que todo causara a veces el efecto contrario. Y a partir de ese momento pues hubo un ausentismo en el liderazgo. Mucha gente de alguna forma justifica todas las cosas, pero y a pesar de que cada quien pues las sabe justificar, a veces creo que las justificaciones se pueden convertir más ¿cómo decirte? En justificaciones que más en excusas que justificaciones, ¿ok? Entonces todo eso me llevó a pensar en un tema que pudiera ayudarle a la gente a retomar y no reprobar de pronto en el camino de la fe algunas asignaturas y de pronto en algunas áreas en donde Dios está demandando un poco más de interés para tratar de bendecir nuestra vida. Debemos de preguntarnos cuando hay algunas cosas que pasan como yo no quiero que pasen, ¿ok? Y Dios permite que pasen como yo no quiero que pasen. Y no buscar respuesta en el cielo, no buscar respuesta en las tinieblas, sino buscar respuesta en qué estoy haciendo, en qué forma estoy procediendo, cuál es mi actitud y cuál es mi manera de pronto de llevar la fe cristiana o llevar la vida, ¿ok? Y ver por qué las cosas no se desatan en lo que yo tal vez estoy perseverando o le estoy pidiendo al Señor, amén. Entonces, cuando tratamos temas así, de pronto la idea no es asemejar a la escuela de chavos ni nada de eso, pero quiero que de pronto podamos entender el símil que trato de hacer, porque obviamente en la escuela de Dios vamos a utilizar tal vez la vida de hombres que pueden enseñarnos algunos principios y que van a actuar en este momento de manera figurada como profesores, como personas que tienen los argumentos necesarios a través de la historia bíblica para enseñarnos algunas cosas en donde tú y yo tal vez tenemos demasiadas falencias, ¿ok? Porque si tú y yo no podemos tener el compromiso de venir a la casa de Dios, ¿cómo vamos a tener un compromiso para reclamarle a Dios en algún momento una puerta, un milagro o una respuesta? Amén. Entonces, ¿qué te puedo decir? Los salones los podemos asemejar a los procesos que tú y yo vamos a vivir. Sus exámenes son las pruebas y las dificultades que vamos a pasar. Y de pronto cuando uno alcanza los logros o las metas de pronto académicas, podemos hablar de un carácter de pronto transformado ya. Entonces la idea no es que tú como cristiano te vayas al cielo pero me gradué por ventanilla. No, yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero o sea, estoy pasando, raspando cada asignatura. Me ha tocado habilitar el carácter, me ha tocado habilitar y perder la materia de la empatía, me ha tocado de pronto reprobar la materia de pronto de la amistad en el servicio, me ha tocado de pronto repetir, hacer un diplomado y hacer una nivelación, un vacacional en tema del carácter, porque me llevo mal con todos los compañeros que sirven en la iglesia. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? ¿Okay? Entonces, cada personaje que vamos a tocar nos enseña algo distinto. Si hablamos de David, hemos hablado una cantidad de veces y todavía nos queda el 90% de la biografía de David para comenzar a tocar. En cierta ocasión una persona se atrevió a decir, como aquí todo se sabe y a mí todo me lo dicen, y que el pastor nada más sabe hablar de David. Y resulta que realmente me gustaría que los hijos de esa persona que dijo eso fueran como David. Me gustaría que su hogar fuera tal vez como en algún momento David pudo levantarlo. Me gustaría que algunos principios que David nos enseña, o sea, se pudieran cumplir en esas personas en las cuales alguien me dijo que escuchó esa conversación. Pero resulta, porque hablamos de ciertos personajes específicos, porque las características de los alumnos de la escuela del poder de su presencia veo demasiadas falencias. ¿Y en dónde puedo encontrar todo eso para corregir esas cosas que de pronto
se tienen que volver repetitivas, porque en la repetición hay aprendizaje, hay exhortación, hay dirección, y Dios siempre muestra el camino a través de esa enseñanza. Jesús tuvo una sola predicación durante su contexto aquí en la tierra, y fue la salvación. Pedro tuvo una predicación solamente durante la época neotestamentaria. Cada vez que le daban el micrófono y el púlpito, predicaba de la salvación de Jesús. Y en la iglesia neotestamentaria nadie se levantó y se quejó a hablar de Pedro. Dice: Pedro, pero tú nada más predicas del Mesías, del Salvador, del Señor, de Yahweh. Nadie. Amén. Entonces David nos va a enseñar. ¿Cómo es que dicen? ¿Están tirando los pelados? Falta. David, si estoy tirando falta. David nos enseña la escuela de la espera. José nos habla de la escuela de la integridad. Ana me puede hablar de la escuela de la oración, de la sala de espera, de la templanza, de cómo se lucha por un milagro. Abraham me puede hablar de la escuela de la fe. Abraham me puede hablar de la tardanza. Abraham me puede hablar de la esterilidad y cómo poder superar la improductividad aún a través de traer un hijo a la tierra. Noé me habla de la escuela de la obediencia, de la perseverancia, de lograr lo que nunca había pasado en la tierra donde Dios lo puso a habitar. Amén. Entonces, ¿sabes? Hemos hablado a través de todo este tiempo de los éxitos de ellos. Todos hablamos, y todos los predicadores hablan de la corona de David, del reinado de David, de la grandeza de David, de las batallas de David, de la cabeza de Goliat. Todos hablan de la influencia de José, el único hebreo en la historia que gobernó en un país extranjero. Todos hablan de la respuesta de Ana y del hijo tan sobresaliente como el profeta Samuel. Todos hablan de las promesas de Abraham y cómo Dios las cumplió hasta el día de hoy en cada uno de nosotros que hacemos parte del pueblo gentil. Todo el mundo habla de la salvación de Noé y la manera como Noé pudo levantar un arca en medio de la incredulidad y todas las cosas que estaban en contra de él. Pudo seguir creyendo a Dios. Pero pocos queremos pasar, y me incluyo, y hablar y vivir y experimentar la espera de David, experimentar la persecución de David, experimentar la manera como alguien que te abrazó, que te cobijó, que te dio empleo, que te dio trabajo, que te invitó al palacio, que te dio habitación, que te dio tal vez la mejor posada, que te dio influencia, pero después te quería matar. Nadie habla de eso, ¿ok? De esos procesos que cada uno vivió en lo secreto. Todo el mundo habla de cómo José gobernó y cómo el Señor le dio un don que lo llevó a estar en una posición de éxito en Egipto, pero nadie habla de los días, de los años tal vez en donde él estuvo preso, de las lágrimas que derramó. Nadie habla del sufrimiento de Ana, que año tras año iba a orar por lo mismo, ¿ok? Ana oraba por lo mismo años y años, y siempre su oración era la misma. Escúchame bien, nadie habla de las lágrimas de Ana y su insistencia y su perseverancia por la respuesta de Dios. Nadie habla del altar de Abraham para arrebatar el milagro. Amén. Nadie habla de los años de obediencia y de perseverancia de un Noé. ¿Sabe? Y es ahí donde realmente usted y yo vamos a ser formados aquí en la vida, aquí en la tierra. Las bendiciones de Dios pueden llegar en un momento, claro que sí, de un día para otro. Dios tiene el poder. Pero el carácter, escúchame bien, que es el resultado de cada proceso, de cada espera, de cada prueba, no llega de un día para otro. Amén. Entonces, si uno no está preparado, o sea, las bendiciones no van a llegar una vez tú no estés preparado, ¿ok? Esa es una ecuación que debemos de aprender. Las bendiciones de Dios llegan en cualquier momento, pero el carácter que las sostiene se forma durante el tiempo de tu proceso. Amén. David, que recibió un trono, un reinado. José recibió un palacio. Ana recibió un hijo. Abraham recibió una promesa confirmada. Noé recibió salvación para su casa. Pero el mayor regalo que recibieron fue aquello en lo que Dios los convirtió durante el proceso. ¿Okay? El mismo que era pastor no era el mismo que reinó en Israel.
el mismo que le llevaba la comida a los hijos de Jacob no fue el mismo que gobernó en Egipto. Me dice amén. La misma que oraba, escúchame bien, en el templo año tras año por un hijo, no fue la misma después de haber tenido a Samuel como el profeta tal vez más influyente de la nación de Israel. Escúcheme bien, Noé recibió salvación para su casa, David recibió reinado, cada uno recibió una recompensa, pero fue el resultado de haber aprobado en medio del proceso las asignaturas por las cuales Dios le hizo transitar. Amén. Pero ¿sabe por qué te digo todo esto? Para que entiendas que las bendiciones van a llegar y van a pasar. Van a pasar. Dios te bendice materialmente, te da un buen trabajo, te da un patrimonio, te da una casa, te da un carro. ¿Y qué pasa? Eso en algún momento se acaba, el dinero se acaba, el salario se acaba, pero el carácter va a permanecer toda tu vida. ¿Me dice amén? Entonces hay cosas que van mucho más allá de lo que yo deseo y de lo que yo anhelo, y que Dios, escúcheme bien, y ahí vamos en contravía, está más interesado en lo que yo pueda hacer que en lo que yo pueda recibir. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, el carácter formado por Dios va a permanecer, y las bendiciones, tarde o temprano, en algún momento, van a pasar. Entonces, en ese sentido, quiero tocar un personaje que solamente creo que aparece 4 o 5 versículos en la Biblia y que no hemos hablado jamás de esa persona. Hechos capítulo 16, versos 11 al 15. Hechos 16, del 11 al 15, voy a hacer una breve enseñanza hoy. Zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, verso 12, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, es la primera provincia de Macedonia y es una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Taitira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Ok? Así que hoy vamos a ver brevemente uno de los personajes que no fue protagonista de nada, no fue predicadora, no fue profeta, nunca le invitaron a una iglesia, nunca estuvo en un congreso. Era una persona que no hablaba tal vez en lengua, la Biblia no registra eso, no tenía visiones, no tenía sueños, o sea, no era apóstol, no era nada, no era evangelista, no era absolutamente nada. Era un personaje como un extra. Tú has visto las películas, los extras, que a veces te salen en las mismas películas los mismos extras. Te has visto Casos Cerrados, a veces un año después te sale el que estaba reclamando al otro y este ahora es víctima, y así. Era una persona que no aparecía casi en la Biblia, era un extra prácticamente. Sin embargo, hay unos versos que cuando ¿sabes? Yo busqué en un diccionario bíblico, ¿cómo se le dice? Digital, personajes bíblicos de los cuales no se habla. Y me salió Jabes, me salió otro que andaba con David, y me salió esta mujer llamada Lidia. Entonces hoy vamos a ver un poco acerca de la vida de ella. Cuando tú escuchas hablar de Pablo, tú identificas quién era Pablo. Cuando escuchas hablar de Juan, de Marcos, de Mateo, de Moisés, de David, tú sabes quiénes eran estos personajes, ¿ok? Pero Dios también escribió parte de la historia
del cristianismo utilizando personajes que no fueron protagonistas, pero que fueron relevantes para la vida de otras personas. Amén. ¿Sabes? Y aquí tal vez Dios nos está hablando a todos nosotros, no, porque tú puedes estar diciendo, no, Dios no me va a hablar, y yo no quiero esa prédica para mí, porque Dios no me ha llamado a ser un personaje secundario en la historia de mi vida. Dios me llamó a ser protagonista, ¿sabes? Y a veces la palabra nos infla el ego en algunas situaciones y creemos que somos más de lo que hemos recibido y de lo que Dios nos ha entregado. Y a veces resulta que necesitamos hacer parte de este tipo de escenarios para entender que aún desde esa plataforma Dios puede bendecirnos mucho más que siendo primeros, escúchame bien, que estando en lugares donde otros tal vez no han llegado, pero Dios tal vez le plació que nosotros estuviésemos. Amén. Lucas solamente dedica unos pocos versículos a Lidia, sin embargo su influencia llega hasta el día de nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Saben? La primera iglesia establecida en Europa comenzó con una mujer cuyo corazón fue abierto por Dios. No fue profeta, apóstol, no tiene ningún milagro registrado en la Biblia, pero Dios, escúchame bien, la utilizó para provocar muchos milagros en el corazón de muchas familias y de muchas personas que se congregaron en su casa. Amén. ¿Sabe? La historia muestra que en el segundo viaje misionero de Pablo, el evangelio había avanzado principalmente por Asia Menor, pero Dios tenía un nuevo territorio preparado. Amén. ¿Sabe? Y a veces uno piensa que el hecho de que Dios te haya llevado a avanzar en ciertas áreas de tu vida significa que ese es el camino y ese es el destino que Dios tiene para ti. Y a pesar de que el evangelio había sido expandido y Dios había ensanchado los territorios en Asia Menor, Dios tenía otros planes. Repita conmigo, Dios tenía otros planes. Amén. Dios tenía otros planes. No siempre hacia donde se dirigen las cosas significa que Dios va a tomar esa dirección. En ocasiones Dios tiene preparadas cosas nuevas. Dígale al que está a su lado, en ocasiones Dios cambia la dirección de nuestro propósito. Amén. Dios cambia en ocasiones la dirección de nuestro propósito. Y Dios tenía un nuevo territorio preparado. Amén. No fue una estrategia humana, fue una estrategia divina. Amén. ¿Cuál era el territorio, pastor? Europa. Dios ya había hecho un trabajo en Asia Menor. Ahora Dios tenía un territorio preparado en Europa para ensanchar el nombre de Jesús. Amén. No fue una estrategia humana, fue la dirección del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, del verso 6 al 10, encontramos cómo el Espíritu Santo impidió, o sea, se puso entre Pablo y su decisión para que Pablo no visitase Asia Menor. ¿Ok? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió. ¿Ok? Ni en Asia ni en Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Ok? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. ¿Para dónde? Para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. ¿Qué significa eso? Dios cambió los planes. ¿Me dice amén? Dios cambió la ruta del propósito. Alguien tiene que recibir esta palabra, porque no solamente esto es evangelístico, esto también es personal. Y Dios te está hablando en esta noche. ¿Sabes? Cuando Dios cierra una puerta, Dios le cerró la puerta de Asia Menor. Y eso no significaba que Dios no iba a abrir otra puerta. Y a veces Dios cierra puertas para abrirte otra mejor. Me dice amén. ¿Sabes? Porque hay puertas que tienen que ser cerradas para que otras mayores y
y mejores se abran para nuestra vida. Amén. Cuando eso pase, escúchame bien, no es estrategia humana, es estrategia de Dios. Amén. A veces cuando las puertas se cierran, duele. A veces cuando las puertas se cierran, nos sacan lágrimas y no entendemos el mover de Dios. Pero Dios le habló a Pablo a través de una visión y le dijo: necesito que vayas, a través del Espíritu Santo, que vayas a Macedonia. Y la visión muestra un varón macedónico pidiéndole ayuda para que el evangelio fuese predicado en esa región. Amén. Entonces, escúchame bien, pasa a Macedonia Pablo, y aquí aprendemos un principio, y es que no siempre que una puerta se nos cierre significa que Dios nos dejó tirado en cuanto al propósito. ¿Entiende algo? Algunas puertas se tienen que cerrar para que otros se abran. ¿Sabe por qué? Porque vamos a estar empecinados con la dirección que ya creemos que Dios nos dio para nuestra vida. Y a veces Dios necesita quitarte un trabajo para entregarte uno mejor. A veces Dios necesita quitarte amistades para entregarte personas que realmente vayan a impulsarte a edificar tu vida. Me dice amén. A veces hay relaciones que tienen que ser cortadas porque Dios no ve un novio, una novia, Dios ve una relación, Dios ve propósito, ¿sabes? Y se van a volver un dolor de cabeza el día de mañana en cuanto a tu relación con el Señor. Amén. Entonces, en Filipos, la iglesia de Filipos estaba, la futura iglesia de Filipos estaba ubicada en Macedonia. Pablo no sabía que Dios iba a levantar una iglesia en Macedonia. Pablo no sabía que en ese lugar había una mujer llamada Lidia que iba a abrir las puertas de su casa para que ahí quedara una casa de fe. Amén. O sea, Pablo no sabía, él tenía solamente una visión. Y ni tú ni yo sabemos realmente para dónde nos quiere llevar Dios. Sencillamente tenemos que ser sensibles a lo que el Señor esté queriendo hacer en nuestra vida. ¿Sabe? Actualmente esa región pertenece al norte de Grecia y es una ciudad estratégica. Escucha los planes de Dios. Escucha, porque a veces no entendemos lo que está haciendo Dios. Es una ciudad estratégica porque por allí atravesaba la famosa vía Egnatia. Era la carretera más importante del Imperio Romano, hermano. O sea, Dios no improvisa cada vez que está tratando con nuestra vida. Quiero que entiendas eso. Aunque no entiendas por qué una se cierra y otra se abre, ¿sabes? Dios no está jugando, ni está improvisando, ni está tratando de alterar tus emociones. Sencillamente Dios quiere hacer algo mejor para nuestras vidas. Amén. ¿Sabes? Era la carretera más importante del Imperio Romano. Eso es mucho decir. ¿Sabes? Roma era el imperio que gobernaba. Roma tenía el poder económico. Roma tenía el comercio rendido a sus pies. Amén. Todo comerciante, todo militar y todo funcionario pasaba por ¿dónde? Por Filipos. Ahora entienden la visión. ¿Por qué Dios lo estaba llevando allá? ¿Sabes? Esto me lleva a pensar en mi vida que Dios no improvisa. Amén. A veces no entendemos por qué de alguna forma Dios cambia la salud por una enfermedad. Uno no sabe. Dios cambia el empleo por un desempleo. No sabemos por qué Dios corta una relación que parecía buena y te deja solo y te deja sola por una temporada. A veces no sabemos por qué Dios cierra la puerta de un buen trabajo y te lleva a depender solamente de Él. A veces no sabemos por qué Dios toma direcciones que no entendemos. ¿Sabe? Pero cuando uno comienza a desmenuzar el por qué Dios cierra unas puertas y cambia a otras puertas, uno entiende que Dios no improvisa, que Dios estaba haciendo ese movimiento, ¿sabes? De una manera estratégica, ¿sabes? Porque el evangelio iba a ser ensanchado a muchas más personas, ¿sabes? Dios vio una oportunidad, ¿sabes? Cuando Dios permite que esas cosas pasen en nuestra vida, es porque Dios está viendo una mejor oportunidad para ti. Amén. ¿Sabes? Quizás Dios te puso estratégicamente con personas que antes
no estaban en el mapa de tus amistades, no estaban en la agenda prioritaria de tu tiempo. Y hoy hay personas que de pronto no crecieron contigo, no estudiaron contigo, no fueron a la academia, a la U contigo, pero que tal vez Dios estratégicamente para este tiempo te ha acercado a ellas. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Tal vez tú me dices, Señor, pero ubícame en un trabajo y en escenario donde las cosas sean más fáciles. Amén. Si hubiese sido así, José hubiese gobernado en una nación israelita y Dios no lo hubiese llevado a Egipto. ¿Me dice amén? Si fuese así, Dios no hubiese permitido que ninguno de los hombres de Dios vivieran situaciones en donde se iban a incomodar, iban a sudar más de la cuenta. ¿Sabes? Y quizás Dios te puso estratégicamente en situaciones que tú hoy no entiendes. ¿Me dice amén? ¿Sabes? No solamente a veces Dios quiere que te ganes un buen salario. A veces Dios no te coloca personas a tu lado porque solamente quiere que tengas una relación con esa persona. Y a veces esa persona puede ser el puente para que algo mejor te pase a ti. ¿Me dice amén? Entonces, Dios no solamente te lleva en direcciones contrarias para que pierdas, sino para ganar. Amén. ¿Sabe cuál es el propósito? Predicar el evangelio a una mayor cantidad de personas que en Asia Menor. Amén. ¿Sabe? Lucas dice, te acabé de leer y lo repetí, que Filipos era una colonia. ¿Sabe qué significaba ese detalle? No era un detalle menor. Una colonia romana era considerada una pequeña Roma. Una Roma pequeña dentro del imperio romano. ¿Sabe? Y allí se aplicaban las leyes romanas. Y muchos habitantes eran soldados pensionados no, retirados. No había fondo pensional en aquella época, pero eran retirados de la guardia romana. O sea, eran personas que tenían dinero y que gozaban de un estatus dentro de la cultura romana. ¿Sabe? La cultura romana dominaba completamente la metrópoli, la ciudad. Era una ciudad orgullosa de pertenecer al imperio. ¿Sí me hago entender? O sea, eran celosos de Roma. Sin embargo, allí Dios quería levantar una obra. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, yo dije, Dios es tremendo. O sea, Dios confirma su palabra por donde quiere. ¿Sabe? Y Dios no lo limita la cultura. Dios no lo limitaba la idolatría que había en ese lugar. Dios no lo limitaba el imperio. Era un escenario de paganismo. Amén. De oscuridad. Y a pesar de eso, de que dominaba, ¿saben? La oscuridad y de que había muchas fuerzas humanamente que iban a imposibilitar la entrada del evangelio, Dios se empecinó que ahí era el lugar para que su propósito se desatara. Amén. ¿Saben? Yo quiero hablarle a gente en este lugar que entienda, escúchame bien, que entienda que las cosas no van a ser fáciles, así vengan de parte de Dios. Amén. Que las puertas que Dios te abre también van a experimentar estorbo, oposición, de situaciones en donde se van a levantar personas, donde se van a levantar circunstancias. Pero si Dios tiene un propósito, escúchame bien, ese propósito prevalecerá. Ahí Cristo levantó una iglesia, hermano. ¿Saben qué me dice eso? Que no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que quiere. Me dice amén. ¿Sabe? Hay una palabra que dice que cuando la mano de Jehová interviene, hace lo que quiere. Amén. ¿Sabe? El evangelio no necesitaba una cultura favorable para crecer en esa región. Crece donde había un corazón. ¿Sabe? No habían convertidos. No habían miles que conocían al Señor. Pero ¿por dónde va la historia? En ese lugar vivía una mujer llamada Lidia. Me dice amén. Amén. ¿Sabes? Si en tu casa nadie es cristiano, pero hay una persona, eres tú, el que le crea al Señor, Dios se va a glorificar. Me dice amén. ¿Sabes? Por eso no te tiene que intimidar. En el escenario donde haya dificultades. Si en tu trabajo la única persona que se guarda para Dios y la única
que profesa la fe cristiana, eres tú, que no te importe, Dios te va a respaldar. Me dice amén. ¿Sabe? Filipo era profundamente pagano, se adoraban dioses romanos, se practicaba culto imperial. Sin embargo, había un pequeño grupo que buscaba de Dios. Amén. ¿Sabe? No existían sinagogas. No existían sinagogas en ese momento. ¿Por qué? Porque las sinagogas tenían como un protocolo, y es que no podían haber menos de 10 varones. No podían haber menos de 10 hombres en ese lugar. Tenían que ser más de 10 para que se pudiera levantar una sinagoga. Entonces, establecer una sinagoga tenía unos requisitos. Y por eso Pablo llegó a la casa de esta mujer, no llegó a una sinagoga. Amén. ¿Sabe? Esto me muestra que Dios siempre va a estar en donde haya un corazón que le busque. ¿Me dice amén? No solamente aquí en la iglesia. Si en tu hogar hay un corazón que le busque, ahí Dios se va a manifestar y ahí Dios se va a glorificar. Si en tu trabajo todo el mundo es mundano, ultrapagano, mundialista, Copa América, lo que sea, pero hay un corazón, hay una mujer, hay un hombre que le busca, ahí Dios se va a glorificar. Me dice amén. ¿Sabe? Lucas presenta a Lidia como la vendedora de púrpura. Amén. No era una simple comerciante de tela, ¿cierto? Como cuando te bajas por la 44 y llega a la 30 por allá y tiene su chacita. No, nada. No era una vendedora cualquiera. No era una simple comerciante. La púrpura era una de las telas más costosas del Imperio Romano y era utilizada por los emperadores para hacer sus vestidos, los gobernadores, los senadores, los altos funcionarios. Amén. La Biblia no dice que Lidia era rica, pero dice que era empresaria y que se destacaba por manejar negocios importantes. Amén. ¿Sabe? Este principio que demuestra que Dios no condena la prosperidad. ¿Sabe? Dios condena un corazón guiado por el dinero y por las riquezas. Amén. Pero Dios no está interesado en negar que Él prospera. Y si tú prosperas, gloria a Dios, porque Dios te está prosperando y te está levantando. Lo malo es invertir las prioridades, ¿ok? Y que estés más interesado en las riquezas y en las provisiones materiales que por acercarte al Señor. Amén. ¿Sabe? Lucas dice de la ciudad de Tiatira. Tiatira era famosa por sus gremios de artesanos y por la fabricación de telas teñidas. Y es probable que Lidia hubiera aprendido allí el oficio que luego ejercería en Filipos. Amén. La Biblia no menciona nada acerca de su familia, de su edad, si tenía esposo, si tenía novio, si tenía pretendientes, si tenía un hijo, si tenía dos. ¿Sabe? No dice absolutamente nada si era divorciada, separada, en unión libre. No dice absolutamente nada. Sencillamente dice que era comerciante de púrpura. ¿Sabe? Y esto me lleva a entender que Dios siempre va a dirigir nuestros pasos. Y Dios dirigió los pasos de Pablo. Me dice amén. Dios cerró unas puertas en Asia Menor para llevarlo a donde? A Macedonia. Me dice amén. Dios le cerró las puertas. Dios lo llevó a Troas. Dios le mostró una visión. Dios lo condujo hasta Filipo. Y nada, escúchame bien, ocurrió por casualidad. Quiero que entienda esto. La palabra casualidad no puede existir en el vocabulario de nosotros. Todo pasa por un propósito, me dice amén. Y aunque parezca un error, si tú lo ves, pero el Señor no quería que otros se salvaran en Asia Menor. No, el Señor quería establecer algo mayor. Amén. El Señor no quería que yo siguiera trabajando, me cerró una puerta. No, el Señor te quiere abrir una puerta mayor. Me dice amén. ¿Sabe? Así funciona esto. Entonces, Romanos capítulo 8, 28 nos enseña a veces el por qué Dios actúa de esa manera. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan ¿para qué? Para su bienestar. Amén. ¿Sabe? Hay una versión que me encanta, que me fascina y que es la favorita. Que Dios toma cada pieza de las cosas que tú crees que te hacen daño. Amén. Y las junta para beneficiarte el día de mañana. Wow, eso es tremendo. O sea que Dios hace un rompecabezas con nuestras miserias. Y tú dices, wow, pero Dios me está dando más duro de lo que me daba al comienzo de la prueba. Y no es así. Dios está pegando
sacando los pedazos que el enemigo destruyó para hacer una mejor vasija de cada uno de nosotros. Amén. Me dice amén. ¿Saben qué significa esto? Que la providencia de Dios ya estaba obrando antes de que Pablo pronunciara una palabra. Pablo no alcanzó a decirle, Espíritu de Dios, pero ¿y por qué no Asia Menor? ¿Y por qué allá a Troas, a Macedonia? Nada, no hubo tiempo de reclamar. Y creo que el carácter de Pablo me lleva a establecer una premisa. Pablo no le iba a reclamar a Dios. Él sencillamente iba a obedecer. ¿Ok? Pero Dios ya estaba preparando a Pablo y Dios ya tenía preparado ¿a quién? A Lidia. Quiero que entienda algo. O sea, Dios estaba preparando por un lado, ¿sí me entienden? Las cosas, y Dios estaba preparando en Filipo las cosas que Pablo se iba a encontrar allá. ¿Sabes? Mientras nosotros estamos aquí haciendo la tarea, Dios también está allá donde está tu respuesta, preparando lo que viene para tu vida. Mientras Pablo viajaba, Lidia seguía buscando a Dios. Amén. Mientras tú sigues buscando a Dios, hay una respuesta que te va a llegar. Me dice amén. La respuesta de Lidia era Pablo. La respuesta de Filipo era Pablo. La respuesta de conocer al Señor en Troas era Pablo. Amén. ¿Sabes? Era un territorio que estaba estéril. Y a pesar de que era un escenario difícil, Dios iba a hacer la obra por encima de lo que sea. Amén. Cuando ambos llegaron al mismo lugar y se encontraron, el milagro ocurrió. Amén. Pablo se encontró con Lidia. Me dice amén a eso. Dios va a permitir que te encuentres con tu respuesta. Y vas a entender por qué el rumbo de algunas cosas cambiaron en tu vida. Me dice amén. Dios sincronizó los tiempos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está sincronizando tus tiempos. Me dice amén. Dios está sincronizando tu respuesta. Amén. ¿Sabes? Hay personas por las que tú estás orando que se van a convertir. Amén. Hay personas por las cuales tú estás doblando rodillas. Esas personas Dios te las va a devolver. Me dice amén. Hay finanzas por las cuales usted y yo estamos perseverando. ¿Sabes? Va a llegar un momento en que te vas a encontrar en la forma como Dios va a restituir tu economía. Me dice amén. Dios está sincronizando las cosas. Alguien tiene que repetir esa palabra. Amén. ¿Sabes? No se desespere. Dígale al que está a su lado, tócale el hombro, no te desesperes. Él trabaja aunque tú no lo veas. Me dice amén. ¿Sabes? Mientras Pablo iba camino a Macedonia, Lidia, él no sabía qué estaba pasando en Filipo, pero Dios ya había preparado el corazón de Lidia para abonar el terreno cuando Pablo llegara a ese lugar. Amén. ¿Sabes? Dios nunca envía algo sin antes haberlo preparado. Amén. ¿Sabes? Un corazón enseñable es más valioso que una vida exitosa. Siempre he entendido que Dios se preocupa más por un corazón valioso que por el éxito de nuestras vidas. Amén. Que a Dios no le interesa, claro que le interesa, pero a Dios le interesa más tu corazón. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Escucha el orden. Lidia escuchó, el Señor abrió su corazón y entonces ella recibió el mensaje. ¿Sabe? Lucas no dice que Pablo abrió el corazón de ella. Lucas no dice que uno de los discípulos de Pablo abrió el corazón de ella. Lo abrió el mismo Dios. Amén. Yo quiero que usted entienda, la obra no la va a hacer Dios desde lo terrenal. Dios lo va a hacer desde lo espiritual. El que abre las puertas es Dios. El que toca los corazones es Dios. Si Dios quiere utilizar el cielo y provocar hechos sobrenaturales, Dios lo puede hacer. Si Dios quiere tocar un corazón y Dios quiere utilizar un instrumento aquí en la tierra, como utilizó a Lidia, Dios lo va a hacer. Me dice la iglesia, ¿sabe? La predicación era indispensable, pero solo Dios podía producir
la obra interior en ese lugar. Amén. Entonces, para ir ya aterrizando, el mayor milagro no es cuando Dios te abre una puerta, es cuando Dios transforma tu corazón. ¿Sabe? El propósito de Dios en esa región era transformar el corazón de esas personas. Entonces entiendo, hermano, entiendo que la influencia espiritual, ¿sabe? Para Dios representa una mayor ganancia que el éxito espiritual. Dios no solamente quiere que tú puedas crecer en todas las cosas materiales, ¿sabe? Hace parte de las respuestas y de los resultados de vivir una vida consagrada al Señor. Amén. Pero quiero que entiendas algo: nunca intentes invertir el orden de esa prioridad. Nunca subestimes lo espiritual por lo material. Amén. Porque tal vez Dios está contando contigo. Dios quiere que crezca, Dios quiere que avance, Dios quiere que madures. Amén. La obediencia abre puertas, hermano, más que el don y el talento que tú puedas tener. Amén. ¿Sabes? El talento y el don te va a permitir cruzar ciertas puertas, pero escúchame bien, la gracia y el favor de Dios te va a llevar a cruzar puertas que jamás pensaste que tú ibas a entrar por ellas. Jamás lo hubieras logrado sin la gracia y el favor de Dios no estuviera a tu favor. Amén. ¿Sabes? Lo que Dios te entrega puede convertirse en una herramienta tremenda. ¿Saben? Ella dijo, Lidia dice, entrar en mi casa y posar. Ella acababa de conocer a Cristo. Ella no era cristiana, ella no era filipense, ella no era que estaba acostumbrada a dar y a aportar. Y a pesar de que tenía recursos, escúchame bien, no era una persona que se caracterizaba por tener una historia en el reino y mucho menos siendo discípula del Señor. Jamás había tenido experiencias espirituales. Sin embargo, ella quería servir. Sin embargo, ella quería saber qué era eso del bautismo. Ella quería ser discipulada, ¿saben? Y esta mujer no pidió un cargo, no pidió reconocimiento, ni siquiera dijo casa de fe Lidia o Salomón o casa de fe Tabita. No quiso que le pusieran un nombre. Amén. No pidió título, ofreció lo que tenía, su hogar, su hospitalidad, y atendió a los hombres de Dios. Amén. ¿Saben? Esto me lleva a entender que Dios usa lo único que tú tienes en tus manos y lo único que tú le puedes entregar a Él. Amén. Muchos entregaron grandes cosas a Dios, pero hubo una mujer en una fila que solamente pudo entregar 2 dracmas. Amén. ¿Saben? Muchos le patrocinaron a Dios muchos viajes evangelísticos, muchas mujeres con mucho dinero acompañaron a Jesús. Amén. Pero Jesús también se fijó en el jovencito que tenía 2 panes y 5 peces. Amén. Le dice a la iglesia, ¿sabe? Lidia no tenía mucho de pronto que ofrecerle al Señor porque no tenía una experiencia con Él. Pero lo poco que era, su casa, su hogar, su hospitalidad, se lo ofreció al Señor. Escúchame bien. Y eso bastó para que ella tuviera por lo menos 4 versos en la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de Lidia. Escúchame bien. Un personaje casi anónimo en la palabra del Señor. Amén. Pero gracias a ella se levantó una casa de fe. Eso no lo va a encontrar. Esa es una versión de Benjamín Martínez. Escúchame bien. Una casa de fe en ese lugar. ¿Saben? Y el evangelio llegó a Europa. No estoy diciendo que la casa de Lidia provocó que el evangelio se reproduciera en Europa, pero datos históricos muestran que a raíz de que hubo un lugar en donde se abrió para que el evangelio fuese predicado en Europa, la iglesia de Filipos se levantó por primera vez. Amén. ¿Saben? Una de las iglesias que más apoyó el ministerio. Mira por dónde va el propósito de Dios. Eso no solamente consistía en cambiarle el caminado a Pablo, sino que Dios sabía que allá se iba a levantar mucha gente dadivosa. Y la iglesia de Filipos fue una de las iglesias que más apoyó el ministerio de Pablo. ¿Sabe? Pablo dice de ellos, ¿sabe? Ninguna iglesia como ustedes me acompañó más
en ocasión de dar y de recibir como ustedes. Han estado conmigo en todo momento y en todo tiempo, hermano. Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Le dice amén, iglesia. ¿Sabe? Esta mujer se ganó una bendición tan grande. Su casa se convirtió en un altar. Después de salir de la cárcel, ¿a dónde fue Pablo? Donde Lidia, hermano. Hechos capítulo 16, verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron ¿a dónde? En casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué escena tan espectacular. La casa donde días antes una mujer había abierto su corazón, ahora estaba llena de gente. Amén. Dios la llenó. Amén. Estaba vacía, pero Dios la llenó. No tenía nada, pero Dios hizo que tuviera algo. Amén. No era nadie, pero Dios hizo que fuera alguien. Amén. Te estoy profetizando. Amén. No tienes nada, pero Dios puede hacer que tengas mucho el día de mañana. Amén. No tienes a nadie en este momento, estás sola. Dios puede hacer, escúchame bien, que una compañía llegue a tu vida. Dios puede devolverte las cosas que perdiste. Amén. ¿Sabes? La casa de Lidia era un lugar donde la gente encontraba consuelo. Los propósitos de Dios traerán consuelo a tu vida. La gente iba por fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque Dios un día tuvo un propósito y a través de un sueño le dio vida a ese propósito. Yo quiero que usted entienda que el propósito de Dios no se ha terminado con lo que estás viviendo. La página de hoy, escúchame bien, ni siquiera habla de tu final. Estás atravesando tal vez días complicados y días difíciles, pero no significa el final de tu historia. ¿Sabe? Yo quiero que usted pueda entender lo que el Señor le ha querido decir. Esta mujer preparó todo eso para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y no es en vano. Cada miércoles, ¿sabes por qué dije el intro al principio? Y dije eso. Porque cuando tú estás peleando por un milagro, tú no puedes ausentarte. Tú tienes que pegarte de Dios, hermano. De día y de noche, como dice la palabra. ¿Sabes? Yo no me voy a apartar ni a la derecha ni a la izquierda. Y entre más estés pegado del Señor, más cerca vas a estar de tu milagro. No te estoy diciendo que las cosas van a cambiar de un día para otro, pero sí te aseguro que estás más cerca de que cambien a que no cambien. Amén. ¿Sabes cuántas veces vuelve a aparecer Lidia en la escena bíblica? Ninguna. Ninguna. Amén. Lucas no vuelve a mencionarla. Sin embargo, la influencia de Lidia permanece hoy en día. Amén. Porque esa región se encuentra situada y gobernada por la actual Grecia. Amén. Su influencia, hoy hablamos y predicamos de ella. Hablamos de la iglesia de Filipo como de las iglesias que más apoyó el ministerio del apóstol Pablo. ¿Me dice amén? Yo quiero que usted entienda, tal vez hoy no se habla sino de las cosas que tú no tienes, de las cosas que no has logrado, de las cosas que no has alcanzado, de las cosas que te hacen falta. Pero el día de mañana vas a hablar y vas a testificar de las cosas que Dios colocó en tus manos. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Donde no estaba la iglesia de Filipo, hoy existe, escúchame bien, un lugar en la historia bíblica donde se predicó el evangelio. Y muchas personas de Europa que no conocían la palabra de Dios, hoy las conocen. Me dice amén. Hoy se habla de Filipo, mañana se hablará de ti de manera diferente. Me dice amén. Lo que era una casa se convirtió en una iglesia. Lo que tú eres el día de hoy no es lo que vas a hacer el día de mañana. Lo que tienes el día de hoy, Dios lo va a cambiar, lo va a multiplicar y lo va a engrandecer el día de mañana. Dime amén, por favor, si lo recibes. Amén. Así que Lidia no era una mujer famosa, no era un David, no era un Pablo, pero Dios bendice la fidelidad de las personas, hermano. Amén.
tal vez muchos de nosotros somos anónimos ante la historia de muchas personas que tal vez han alcanzado algo y que hoy no te miran sino por encima del hombro. Amén. Y hablan más de tu dolor y de tus desgracias que de las cosas buenas que poco a poco el Señor viene haciendo. Me dice amén. ¿Sabe? Pero Dios mira tu fidelidad. Dios no mira tu fama. Me dice amén. Dios está interesado en tu lealtad, aún en la pequeñez de tus escenarios o tal vez de las cosas que estás viviendo. No, Dios no mira desde el éxito. Amén. ¿Sabe? La palabra dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te voy a colocar. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo en esta noche, Padre, y te pido que esta palabra sea rema en cada vida y en cada corazón. Te pido que la atesores, Dios, en cada persona que viene a este lugar, Dios, y que la ayudes en cada propósito que tú has puesto en ellos, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, sé tú haciendo el milagro y trayendo la respuesta que cada persona necesita. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Y